Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Sí, estamos en la plataforma del Vanguard Room en esta cuarta semana de estudios y el día de hoy o durante toda esta semana estaremos viendo el tema muy importante que tiene que ver o involucra a lo que es el verbo. Estamos hablando de las palabras que tienen forma de verbo pero cumplen funciones distintas. Efectivamente, nos estamos refiriendo a los verboides. Hablaremos un poco sobre su definición de manera general y su clasificación tomando en cuenta que se dividen en tres grupos: los infinitivos, los participios y los gerundios. Y hablaremos también sobre las funciones que cumplen cada uno de ellos. Pues bien, ¿estás preparado? Pues iniciamos nuestra clase del día de hoy. Los verboides son las formas no personales del verbo, ya que no presentan morfemas flexivos propios de él, como lo son persona, número, tiempo y modo. Ahora, otro concepto que tenemos de los verboides es que se define también como las formas no finitas del verbo, es decir, aquellas que carecen, efectivamente, como lo dije hace un momento, de algunos de los rasgos morfológicos de las palabras verbales prototípicas o verbos, como lo son aquellas que expresan ideas de tiempo, modo, persona, voz y número. Generalmente, los verboides no pueden ser el núcleo de un predicado o el núcleo de una oración principal, pero sí podría funcionar o ser parte de ella, como vamos a ver dentro de un momento cuando hagamos la clasificación. Vamos a empezar en primer lugar con los llamados infinitivos. ¿Ok? Ahora, antes de hablar de los infinitivos, dependiendo del tipo de verboide, es el uso que se tiene de él. Sin embargo, de forma general, se puede decir que los verboides pueden tener funciones similares a las que tendría un sustantivo, como es el caso del infinitivo. Puede también cumplir las funciones de un adjetivo o de un adverbio. Vamos a comenzar con los infinitivos. Los infinitivos son un tipo de palabra, ¿sí?, cuya función principal es la de ser o la de cumplir, básicamente, las características de un sustantivo. La particularidad de los infinitivos, que se clasifican en dos grupos, simples y compuestos, es que tiene las terminaciones ar, ir, considerando las tres conjugaciones básicas de los verbos: primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación: cantar, tener y reír. En cuanto a los infinitivos compuestos, cuya estructura está formada básicamente por el infinitivo haber más un participio, estaríamos formando haber cantado, haber tenido, haber reído. Entonces, lo que conocíamos hasta la semana anterior, que son los infinitivos simples, aquellos que tenían particularmente la terminación ar, ir, ahora le agregamos los infinitivos compuestos, aquellos formados por el infinitivo haber más un participio. Estos, vuelvo a repetir, no cumplen las funciones de un verbo, pues carecen de accidentes gramaticales, pero estarían cumpliendo las funciones de un sustantivo. A continuación tenemos algunos ejercicios que durante las clases en vivo estaremos desarrollando correctamente. Por ejemplo, si tenemos el verbo bailaremos, que está en primera persona en plural, esto es un verbo, su presentación o el infinitivo, ¿ok?, sería bailar, aquel que pertenece a la primera conjugación, y el compuesto sería haber bailado. De la misma forma, descubrí, que está en primera persona del singular, es un verbo también, su infinitivo será descubrir, el cual pertenece a la tercera conjugación, y su compuesto será haber reído.
Y así irás tú desarrollando algunos ejercicios más que se plantearán durante las clases en vivo, como te dije hace un momento. El segundo tipo de verboide es el llamado gerundio. Este tipo de palabra, que deriva de un verbo, que tiene forma de un verbo, cumple las funciones, ¿sí? Cumple las funciones o puede ser parte de un verbo, ¿sí? O también puede cumplir las funciones de un adverbio, básicamente de modo. Como adverbio, acompaña al verbo. Como parte del verbo, lógicamente será aquel que necesite de un auxiliar para formar lo que se denomina una perífrasis verbal. Veamos el siguiente cuadro. Los gerundios se pueden clasificar en dos grupos, los simples y los compuestos. Los gerundios simples son aquellos cuya terminación corresponde para la primera ando, para la segunda y tercera yendo o yendo. Ejemplos: cantando, que proviene de cantar, la primera conjugación; teniendo, que proviene de tener, segunda conjugación; leyendo, que también pertenece a la segunda conjugación, leer. En el caso de vivir sería viviendo, ¿no?, que pertenece a la tercera conjugación. En los gerundios compuestos se forma, ¿sí?, utilizando la forma de haber en su gerundio habiendo, ¿ok?, más cualquier participio, aquel que termina en ado, ido o en tos o cho, como vamos a verlo dentro de un momento. Ejemplos: habiendo cantado, habiendo leído, habiendo bebido. Igual que el anterior, existen también gerundios simples y gerundios compuestos, cuya función será, ¿sí?, la de ser parte de un verbo, una perífrasis verbal, como vamos a ver también más adelante, o estarían cumpliendo las funciones de un adverbio de modo. Y también tenemos algunos ejercicios para poder trabajar. Por ejemplo, suprimir, que pertenece a la tercera conjugación, el gerundio será suprimiendo y el compuesto será habiendo suprimido. Despertar, que pertenece a la primera conjugación, será despertando y su forma compuesta será habiendo despertado. Los demás ejercicios, como ya sabes, estaremos desarrollándolos dentro de las clases que se desarrollan en vivo. Y el tercer tipo de verboide es el llamado participio. Este participio puede funcionar como parte de un verbo compuesto, pero también puede funcionar como un adjetivo, ¿ok? Como un adjetivo. Aquí ha habido un pequeño error, ¿sí? Funciona básicamente como un adjetivo, no funciona como un adverbio, sino como un adjetivo calificativo a propósito. Dentro de los participios vamos a clasificarlos de manera general en dos grupos, los pasivos y los activos. Dentro de los participios pasivos tenemos a los regulares e irregulares. Los participios regulares tienen la particularidad de terminar en ado, ido. ¿Ok? Ado, ido. Aquí también hay otro error, no sé qué me ha pasado. Ado, ido. Por ejemplo, de bailar, primera conjugación infinitivo, su participio será bailado, ¿no? De beber, su participio regular será bebido. Y de perder será perdido, como dice el ejemplo. Los participios irregulares son aquellos que se forman con las terminaciones cho, to, so, o como ya hemos aprendido nosotros, to, so, cho, que también pueden ser femeninos, ta, sa, cha, y pueden ser en singular y en plural. Por ejemplo, de decir, ¿no?, el participio irregular será dicho. De escribir, el participio irregular será escrito. Y de imprimir, el participio irregular, será impreso. Y los participios activos, que se formulan
con las terminaciones iente y ante. Por ejemplo, viviente y amante. A continuación también tenemos la clasificación, ¿sí?, con algunos ejemplos con respecto a los participios regulares e irregulares que comúnmente, ¿sí?, se cometen muchos errores al momento de formular especialmente el irregular. Aunque la normativa nos dice que se pueden aceptar las dos formas, ¿no? Pero lógicamente aquel que conoce la normativa y que quiere seguir aprendiendo utilizará en su mejor medida el participio irregular. En este caso, utilizando las terminaciones to, so, cho. Por ejemplo, atender, el participio regular será atendido y el irregular será atento, ¿no? De bendecir, el participio regular será bendecido y el participio irregular será bendito. De concluir, el participio regular será concluido y el irregular será concluso. Confesar, el participio regular será confesado y el irregular confeso. De convertir, el regular será convertido, el irregular será converso. El despertar, el regular será despertado y el irregular será despierto. Elegir, el participio regular es elegido y el irregular será electo. De freír, muy común, el participio regular será freído y el irregular será frito. Y estamos terminando. Incluir, el participio regular es incluido y el irregular incluso. Y para terminar, maldecir, el participio regular es maldecido y el irregular es efectivamente maldito. Bien, eso ha sido los tres tipos de verboides, que evitemos confundirlos como si fueran verbos. Los verbos, hay que recordar, son palabras que señalan ideas de acción, estado o conducta. Pero más allá de ello, los verbos presentan una estructura que está compuesta por un lexema o raíz y desinencias. Estas desinencias o morfemas flexivos señalan los accidentes del verbo, especialmente persona, tiempo y modo. Entonces, lo más importante que debe tener un verbo es quién hace esa acción y en qué momento se hace y de qué forma se hace. Los verboides, si bien es cierto, derivan de un verbo, tienen la forma de un verbo porque justamente el concepto o la misma palabra dice verboide, ver, palabra, oide, forma, forma de verbo. No cumplen estas funciones, sino otras. El infinitivo cumplirá las funciones de un sustantivo, el gerundio, ser parte de un verbo o perífrasis verbal y también ser un adverbio de modo, y el participio también ser parte de un verbo compuesto y cumplir las funciones de un adjetivo calificativo. Todas estas aclaraciones y algunas dudas estaremos nosotros viendo, tocando dentro de nuestras clases que desarrollaremos durante esta semana, el lunes, el martes y sobre todo el día viernes. Y estaremos también desarrollando una serie de ejercicios, como por ejemplo escribir el participio tanto regular como irregular de los siguientes infinitivos, para que puedas construir en este caso y reconocer o identificar claramente cuál es el participio regular e irregular y el más adecuado dentro de tus conversaciones o diálogos que suceden día a día. Bien, yo me despido hasta la próxima semana. Espero que el tema haya sido de tu interés
Les repito que seguiremos nosotros en el desarrollo de las clases en vivo y respondiendo muchas de las preguntas y sobre todo, reconociendo algunos aspectos más sobre el estudio de los verboides. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.